Hola, ¿qué tal? Esta exposición es para ver desde dónde partí hasta cómo llegué a mi pregunta de tesis. Voy a partir desde el argumento, tocando los puntos de ese eje, el verbo que estoy utilizando y todos los temas con los cuales construí y por qué me interesó extenderme por esta pregunta. Entonces comenzaré por el argumento. La obra que yo estoy trabajando es Comedia sin título de Federico García Lorca. Estoy tomando el monólogo del autor. Y el argumento en sí de esto es que las luces en el teatro exhiben a un autor que está haciendo la de veces de presentador y todo el público está como que muy ansioso porque se dé inicio a la obra. Sin embargo, esta noche el presentador / autor no va a hacer eso y va a develar esta realidad de la que el público que está ahí esperando ver una obra quiere escapar. Seguimos por el contexto. Esta obra, Comedia sin título, nos muestra la presentación de una obra, como ya mencioné, que en algún momento es intervenida por una revolución militar, mientras hay estas discusiones de desigualdad, de este conflicto de realidades dentro de una misma ciudad, porque el autor está hablando de gente o de cosas que están pasando en esa misma ciudad, mientras que las personas que están espectando desde las graderías tienen otra perspectiva de cómo se dan las realidades, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que está bien y de lo que está mal. Dentro de la realidad de García Lorca, él, por ejemplo, a la hora que construyó esta obra, él estaba pasando por una guerra civil española. Y justo es esta guerra la que lleva a que esta obra no se culmine, porque es solamente de un acto. Temas que se identifican, o que por lo menos yo identifiqué dentro de la obra, es la reformulación de privilegios, la ceguera ensimismática, la polarización ideológica y la sociedad como un ente quebrantado. Aspectos del tema relacionados con la realidad. Para yo poder traer uno de estos temas a la sociedad limeña, que es mi punto, a donde yo pienso evocar todo y concentrar toda mi información y todo el análisis que estoy llevando, es porque en la obra se expone claramente la diferencia de realidades de una vida y otra. Es todo un confluir de diferentes necesidades, de diferentes realidades, de diferentes perspectivas. Y no solamente eso, en la obra también se tocan las diferentes religiones y cómo eso afecta a la forma de cómo actúa la persona en relación con las demás. Muy aparte, o mejor dicho, dentro de esto, el enfoque de cómo el hombre reacciona rechazando esta realidad, como queriéndose alejar lo más posible, aún sabiendo que esta realidad le pertenece, que está en su entorno, que es parte de él. Y creo que es algo que sucede mucho actualmente, y bueno, siempre sucedió, pero se está notando mucho más actualmente por la situación sociopolítica económica que se está presentando dentro de mi eje de discurso, que en mi caso es la realidad estrato-socioeconómica limeña de 2021. Yo me he basado en dos autores para comenzar mi investigación, para sentir que puedo tomar y centrarme bien, y de ahí estoy partiendo. La primera es la investigación que parte de Bauman, que me explica a través del libro de Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, de dónde parte esta necesidad del ser consumista, de dónde nace este cambio del hombre productor al hombre consumista, y qué es lo que nosotros creemos que hacemos cuando nos volvemos este consumista asiduo. Dice Bauman que cuando se hizo este cambio de esclavitud a fábricas, pues se le daba el hecho de que al tener más dinero, al conseguir más dinero, era el ejemplo o la realidad de tener mayor libertad. Entonces, a partir de tener más dinero, pasó a tenerse más libertad. Y luego, cuando esta perspectiva funcionó, pero ellos necesitaban más gente que pueda trabajar con ellos, pues se hizo la idea de que al tener más cosas, era igual a tener más dinero e igual a tener más libertad. Por eso ahora el nivel estratosocial se supone mentalmente, psicológicamente, está regido a esta conexión dinero, libertad y cantidad de cosas consumidas. Que en el caso que yo estoy trabajando
estoy viendo cómo la persona intenta escalar a este estrato socioeconómico distinto, diferente al suyo, consumiendo más cosas, teniendo más cosas en su poder. Y el otro libro del que me estoy guiando actualmente es por la perspectiva que quiero tomar dentro de la construcción de mi eje de discurso, que es el libro La decisión de compra del turista consumidor de Arrébola. Arrébola menciona que el poder de decisión dentro de este caso, dentro de su investigación, está muy regido a otras expectativas, a la visión que se tiene por fuera de la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el objeto de deseo a conseguir? Aunque lo que se ofrezca no sea el mismo objeto de deseo. Entonces, llevado a lo que yo quiero trabajar, mi punto es partir de el limeño como turista de su propia Lima y cómo estar enceguecido por querer lograr algo a nivel socioeconómico, estrato social, pues lo limita o lo restringe no solamente de la sociedad que lo rodea, sino también porque al no ser sus pares, lo limita de la sociedad que quiere llegar a conseguir. El eje de estructura formal, en mi caso yo he tomado la transmutabilidad del teatro virtual, porque pues estamos trabajando sobre el teatro virtual, sin embargo el teatro virtual es vasto, entonces podemos trabajar mucho con esta estética de los sentidos, con la estética del cine, con la estética del teatro vivo, con la estética del yo presente en primera, en tercera persona, como las que voy a mencionar. El cut-up nace desde el dadaísmo y es una técnica en donde se hacen recortes al azar y se montan todo. Y puede ser que por coincidencia esto tenga o no sentido para el espectador. Entonces ya el espectador cuando ve eso le da su propio sentido y le da su perspectiva. Y más o menos ese estilo he querido agarrar al coger videos, fotos que hagan una representación muy fuerte de la ciudad de Lima, de la realidad que está pasando en Lima actualmente. Por otro lado, estaba intentando ingresar estos toques de teatro atmósfera, donde quiero que los sentidos sean aperturados desde un comienzo para el espectador, porque hacer una realidad muy fuerte, muchas veces el mismo cuerpo se pone en estado de negación, se pone en estado de bloqueo para evitar este tipo de realidades. Entonces, ingresar levemente desde una realidad suave, como va ingresando poco a poco, hasta llevarlo al punto de representación, de estimulación, de absorción sobre el tema que quiero representar, como este juego de multiniveles entre luz, escenario, espacio, genera un ambiente ya sea más íntimo, más corto, para que esta propia realidad de la lejanía que se representa por la virtualidad no tenga tanto peso en la representación, y más bien la persona que está viendo se sienta más dentro de y por ende sienta este compromiso hacia lo que está expectando. Y finalmente yo trabajé sobre la éfrasis invertida. La éfrasis es un término muy antiguo donde es el desarrollo verbal o escrito de artes meramente visuales. Digamos una estatua, como alguien lo describe verbalmente, para hacer llegar la misma significancia de lo que hay aquí, que uno puede observar. Entonces yo lo estoy trabajando al revés, ya que yo parto de un monólogo y lo que quiero es traer imágenes que puedan darle otro sentido, que puedan darle otra apariencia al monólogo, que le puedan dar un sentido más integrado a lo que yo quiero llegar a explicar. Y pues la éfrasis invertida la estoy trabajando mucho con el cut-up, son muy complementarios en mi caso. Y eso sería todo por la parte del eje de la estructura formal. El verbo que yo estoy trabajando es de construir o de construcción. ¿Por qué? Porque estoy generando o queriendo generar estas lecturas múltiples Estoy generando o queriendo... De construcción. ¿Por qué? Porque estoy generando o queriendo generar estas lecturas múltiples de interpretaciones, partiendo de esta destinerrancia, o sea, lo que está sucediendo
para poder generar un devenir de ideas en el espectador. No solamente quiero que se basen únicamente en lo auditivo, en lo que dice el monólogo, sino también lo que sus ojos ven, para que se genere esta doble sentido, esta deconstrucción total. ¿Por qué elegí el verbo? Porque a mí me permite este estudio de todo lo que se pueda decir y contradecir. Y quiere que no, funciona como un método unificador dentro de la lectura que yo quiero dar a mi presentación. Y finalmente llego a la pregunta. Mi pregunta es: ¿de qué manera la transmutabilidad del teatro virtual deconstruye la realidad estrato-socioeconómica limeña 2021 desde el monólogo El Autor? Gracias.